Hola, buenas. Hoy os traigo al canal la revisión rápida del nuevo Nissan Qashqai. En la descripción os voy a dejar tanto la prueba en carretera como la revisión en profundidad para que lo podáis ver mucho más en profundidad. En este solo vamos a hacer algunos aspectos básicos. Lo hay en 5 versiones, parte desde 25.775 euros y de momento lo hay con dos motores, por así decirlo. Es un único motor pero con dos potencias diferentes, 140 y 158 caballos, y en un futuro próximo va a salir una versión un poquito diferente porque se basa en una plataforma eléctrica pero con un motor térmico para generar la electricidad. Una cosa muy extraña. Es un precio bastante razonable para el coche que es. El Qashqai siempre ha sido un coche muy bueno en general respecto a la calidad que ofrece, equipamiento y demás. Ha cambiado un poquito, ahora el salpicador está un poquito más ordenado. El tapizado de la puerta es curioso porque tiene un tono como metalizado, azulado, curioso. Asientos eléctricos, regulables, ventanillas, espejos. Dependiendo de la versión vamos a tener un cuadro digital. Vamos a encender el coche. Si empezamos por la izquierda tenemos los botones de siempre, salida de aire, y en la parte de arriba una cosa que tenemos buena, dependiendo del acabado, es el head-up display. Es amplio, grande, con bastante información. En la parte central tenemos el sistema multimedia disponible de dos formas diferentes. En la versión más amplia tenemos la posibilidad de navegación. ¿Vale? No son unos mapas visualmente modernos, pero son eficientes, o sea, le marqué una dirección y la verdad es que bastante bien, bastante cómodo. Además, con el head-up display nos marcaba las señales y se puede poner el mapa incluso en el cuadro digital. Pero sigue siendo un menú así un poco, bueno, que lo podían actualizar un poquito, ¿no? Parte central, climatizador de dos zonas, desempañamiento térmico delantero, calefacción en el volante, calefacción en los asientos, todo esto dependiendo del acabado, claro. Tenemos carga inalámbrica del teléfono en la parte de abajo, forrado de goma. La palanca de marchas manual a mí personalmente no es una palanca que me convenza mucho porque tiene un recorrido muy grande y no es muy precisa, o sea, la veo muy como una furgoneta, ¿no? Cuando ponemos marcha atrás se activa la cámara de visión de 360 grados, dependiendo del acabado, o opcionalmente dependiendo también del acabado, ¿no? Os la recomiendo porque es un coche bastante grande, con una visibilidad, bueno, justita dependiendo de qué ángulo. Pero en estacionamiento eléctrico, los diferentes modos de conducción y un reposabrazos muy grande, acolchado, de cuero, con un hueco muy grande en la parte central. Los dos motores que hay por el momento serían dos motores 1.3 de 140 o 158 caballos, que bueno, no hay mucha diferencia por lo que estuve viendo. Y es bastante suave. La potencia es justita, para el día a día está bien. Hay que revolucionarlo un poquito para sacar potencia si quieres hacer un adelantamiento o algo así, pero los consumos son muy buenos. Ahora porque está el coche parado y demás, pero yo cuando llegué aquí tenía un consumo de un 5,8, que es un consumo muy bueno. Los asientos tienen muy buen acabado, son muy cómodos, un poquito blandos. Dependiendo de la versión van a ser en tela cuero o en cuero, como es en este caso, con regulación eléctrica. Siempre va a ser en regulación en altura, manual, en conductor y acompañante. Todas las puertas tienen una curiosidad y es que el ángulo de apertura es casi de 90 grados. Entonces, si quieres acomodar a tus hijos, pues es muy cómodo porque tienes muy buen espacio, buena altura de banqueta. Los asientos traseros más de lo mismo, son súper cómodos, tienen reposabrazos central. En la revisión en profundidad me subo en ellos, os enseño distancias. Tenemos USB tipo C y tipo normal en la parte central con salida de aire, y en el acabado más alto tenemos techo panorámico. La trasera sinceramente no cambia demasiado, dependiendo del acabado. Control gestual para abrir el portón trasero eléctricamente, me parece súper cómodo y con buen tamaño de carga, tanto de normal como accediendo a los dobles fondos que os enseño en la revisión en profundidad. Esto va a variar dependiendo del equipo de sonido y dependiendo de la tracción. Si es tracción 4x4 vais a tener un poquito menos de capacidad porque parte de ese espacio os lo ocuparía la tracción trasera, y el equipo de sonido también nos robaría un poquito de espacio. También tiene control gestual para cerrarlo. Si le pasas el pie
se cerraría automáticamente. Los colores los hay en monotono o en bitono. En bitono quiere decir el techo en negro, o en la versión que el coche es en negro, en gris, o el resto serían todos monotonos, es decir, todo de un único color. Las llantas van a depender del acabado, solo hay 5, para cada acabado hay una llanta diferente. A ver, es cierto que, bueno, la llanta pequeñita hace mejor consumo, ¿no? Es cierto que le queda muy bien la grande, pero no sé, hay para gustos, ¿no? Yo creo que esta llanta le queda un poquito grande. También es cierto que el coche es precioso, o sea, visto de lado, me parece un coche precioso. Y en este color, que es así un blanco perlado, pues no está mal. Los colores no pasan en ningún momento de 800 euros, normalmente unos 500 euros.